Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. En este penúltimo domingo del tiempo ordinario, celebramos la Jornada Mundial de los Pobres. Alguna vez yo escuché una entrevista en televisión que se hacía a un religioso latinoamericano sobre su trabajo y compromiso con los pobres. Y él respondió, ¿quién es el pobre? Escuchando esa respuesta me desconcerté sobremanera, porque primero era un religioso que seguramente hizo un voto de pobreza, y además presbítero. Después de muchos años, ojalá nosotros hoy podamos entender el concepto pobre en esta doble noción socio-teológica que nos presenta el Papa Francisco cuando incluyó esta jornada por el pobre. El Papa Francisco nos invita a reflexionar dos tipos de pobreza: la pobreza que mata y que es consecuencia de la injusticia, de la corrupción, de la violencia y de la explotación. Esta pobreza destruye al ser humano, destruye la sociedad y afecta el aspecto espiritual de las personas. La otra pobreza es el camino de opción de todo ser humano que se quiere despojar del lastre de la dinámica de la acumulación para centrarse en lo esencial y optar por el amor verdadero y gratuito, compartiendo con aquellos que en su existencia encarnan a Jesús pobre y crucificado. En esta Jornada Mundial de los Pobres, el Papa nos invita a pensar en los pobres no como objeto de nuestras limosnas, objeto de nuestra pastoral, objeto de nuestra alteridad, sino más bien como sujetos complementarios de nuestra existencia en el camino de la consolidación del reino de Dios iniciado por Jesús, que se hizo pobre para enriquecernos con su gracia. En su exhortación apostólica Dilexi Te, el Papa León nos invita a vivir el compromiso real con el pobre, viviendo como pobre al lado de los pobres. Solo cuando encarnamos en nuestra existencia el drama de los pobres, comprenderemos la urgencia de transformar nuestra sociedad de hermanos capaces de compartir los bienes de la creación sin acumular. La primera lectura, que está tomado de Malaquías 3, 19, 20, nos presenta el anuncio del gran día del Señor. Este día del Señor ha desarrollado muchas expectativas en el judaísmo contemporáneo a Jesús por la forma intimidante como nos presenta el relato del día de la condena. De hecho, el libro presenta una estructura de contenido que fácilmente se pueden identificar en tres partes: un mensaje de amor hacia los hijos de Israel que han vivido la dureza del exilio, el mensaje de amonestación para no quedarse anclados en el pasado y justificar el mal con el lamento de las consecuencias del pasado, y un mensaje de juicio y de esperanza. Ahora, el día tremendo del juicio del Señor se presenta como un horno que se calienta para asar el pan cuyo ardor consumirá toda raíz. No es de extrañarnos leer estos textos al final del año litúrgico, ya que la mistagogía de la Iglesia nos invita a pensar en este tiempo como tiempo de espera de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ante la venida de aquel día del Señor grande y terrible, el autor del libro nos dice que Dios primero va a aplicar la justicia a todos los malvados. Los malvados en el texto son aquellos que se resisten al cambio, aquellos que creen que explotar y aprovecharse de la buena fe de las personas es su modo de subsistencia y operan el mal, impidiendo toda forma de cambio y de renovación personal y comunitario. Dios no cierra las puertas al malvado, es el malvado que se obsesiona, que se cierra la novedad de Dios y se asemeja a la hierba seca para ser devorada por el fuego de la obsesión. Curiosamente, el texto continúa diciendo que los que temen al Señor alumbrarán con el sol de la justicia y también de la salvación. La justicia y la salvación viene como don y como gracia. El Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 21, los versículos del 5 al 19, nos presenta el discurso escatológico de Jesús en la ciudad de Jerusalén. La llegada de Jesús a Jerusalén hace que nuestro corazón comience a caminar hacia la Jerusalén celeste. De la Jerusalén terrestre caminamos hacia la Jerusalén celeste. Con los mismos términos de la primera lectura, Jesús anuncia el cumplimiento de este gran día del Señor que está para consumarse con su vida, que será donada para la salvación de todos.
El contexto del discurso de Jesús surge del diálogo de algunos que se maravillaban de la belleza o del poderío del templo de Jerusalén. Estos personajes, como buenos semitas, admiten el discurso del final de los tiempos y profundizan el tema con la apremiante pregunta del ayer y de hoy: ¿cuándo sucederá todo esto, maestro? Jesús comienza a describir algo que será inevitable cuando la sociedad pierde el rumbo de su identidad colectiva a cambio de la egolatría y el egocentrismo que le impedirá ver el mundo en su conjunto y constatar dentro del universo de lo creado que todos nosotros somos criaturas que nos ayudamos y nos necesitamos mutuamente. La ciencia y la razón nos hablan del daño irreversible de la creación, pero la sinrazón de la economía del poder nos sigue empujando al deterioro y a la autodestrucción. Es más, en la política internacional de nuestros días vemos que los líderes del mundo han perdido toda forma de razonamiento por el modo como hoy se expresan para validar una economía de explotación de los recursos naturales, olvidando el cuidado de la creación. Ante toda esta realidad, la visión del cristiano consiste en mantenerse en la esperanza ante todas las situaciones de la vida. Jesús no da una respuesta del cuándo será el fin de la ciudad de Jerusalén y del templo, pero nos invita a mantener la esperanza viva para estar vigilantes en la espera del gran día, el día de la justicia de Dios que se manifiesta en la salvación universal. Por ello, la segunda lectura, que está tomada de la segunda carta a Tesalonicenses capítulo 3, los versículos del 7 al 12, nos invita a centrar nuestra vida trabajando con nuestras propias manos para poder realizarnos como personas y como ciudadanos para el bien de la comunidad. El trabajo nos une a la obra de la creación de Dios. La falta de trabajo nos vuelve ociosos y nos hace divagar en la vida. Por eso San Pablo nos invita a valorar el sentido de nuestra vida, nos motiva a continuar colaborando con la obra de la creación para el bien de la comunidad. Habiendo concluido mi servicio en Tierra Santa, ofrezco una palabra de gratitud a todas las personas cristianas, hebreas e islámicas por la amistad que hemos construido en estos años. A los cristianos de las diversas denominaciones, mi gratitud por su valentía para vivir su fe en Tierra Santa, que es considerado el quinto evangelio, no obstante las adversidades de la vida en estos dramáticos contextos en el que nosotros vivimos. Y también a mis hermanos de hábito en Tierra Santa, especialmente aquellos que me han ayudado a crecer en mi camino de fe. Solo me queda expresar lo que la abundancia del corazón nos dice: gracias. Lo hago desde aquí, desde Cesarea Marítima, porque desde aquí, siguiendo el esquema del anuncio del Evangelio, me dirijo hacia el otro extremo de la tierra, a Colombia, para continuar con la misión. La gracia del Señor nos acompañe. Buen domingo, paz y bien.